Buenos días compañeros, buenos días profesora. Hoy le vengo a hablar sobre la falsedad documental en el Código Penal colombiano, que va desde el artículo 286 al 296. Veremos lo que son los elementos y las consecuencias penales. ¿Qué es la falsedad documental? Es la conducta mediante la cual se altera la verdad en un documento con capacidad probatoria, con el fin de engañar y producir efectos jurídicos. Pero veamos qué protege principalmente estos artículos. Protege la fe pública, la seguridad jurídica y la confianza en los documentos. Veamos el primer artículo, que es el artículo 286, la falsedad ideológica en documento público. El sujeto activo en este caso es un servidor público. ¿Y cuál será la conducta típica? El funcionario miente en el contenido del documento público. El documento es auténtico, pero lo que dice no corresponde a la verdad. Afirma hechos falsos o omite los reales. El bien jurídico protegido es la fe pública. Pena de 64 a 144 meses de prisión. E inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Un ejemplo de esto: un inspector certifica en un documento auténtico que una obra cumple con normas cuando nunca fue inspeccionada. En este caso, él no falsificó el documento es real, pero cambió toda la información que estaba dentro del documento, por lo tal es falsa, pero el documento es real. Miremos el artículo 287, falsedad material en documento público. El sujeto activo en este caso es cualquier persona y analicemos lo que es la conducta típica. Se altera físicamente un documento público o se crea uno falso. Aquí la falsedad está en el documento mismo, no solo en su contenido. El bien jurídico protegido es la fe pública y tiene pena de 64 a 144 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. En este caso, el documento es falso por completo. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Cambiar fechas o datos en un documento como tal. En este caso, el documento es alterado completamente. Vayamos al artículo 288. Obtención de documento público falso. El sujeto activo es cualquier persona. Ahora analicemos un poco más este artículo. ¿De qué trata? Este artículo se aplica a que el autor engaña al funcionario para que expida un documento auténtico, pero con información falsa. ¿Cuál será la conducta típica? El engaño al funcionario público. El bien jurídico protegido es la fe pública y tiene pena de 48 a 108 meses de prisión. Un ejemplo de este artículo es presentar documentos falsos para obtener una licencia de construcción frente a un funcionario público para que te la facilite. Es el engaño al funcionario público para obtener un documento. Artículo 289. Falsedad ideológica en documento privado. El sujeto activo es cualquier persona y la conducta típica la analizaremos. Analicemos de qué trata el artículo. Se consignan datos falsos en un documento privado que puede producir efectos jurídicos. En este caso, la conducta típica recae sobre el documento privado, es la alteración de esta. El bien jurídico protegido es la fe pública y la seguridad jurídica. Y tiene pena de 16 a 108 meses de prisión. Un ejemplo de esto es incluir información falsa en un contrato de compraventa. Ahora analicemos el artículo 290, circunstancias de agravación punitiva. Estas son las circunstancias que recaen sobre los anteriores artículos, exceptuando el 289. Y se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usar el documento, salvo en el 289 de este código.
Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios de motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Un ejemplo, falsificar un contrato laboral para un préstamo y que un compañero te ayude. Ahí estaría interactuando el partícipe o el copartícipe. Artículo 291. Uso de documento falso. En este caso, el sujeto activo es cualquier persona. Y la conducta típica es uso de documento falso. Básicamente, para incurrir en este delito, hay que saber que estamos manipulando un documento falso, aunque no haya participado en su elaboración. El bien jurídico protegido es la fe pública y tiene pena de 4 a 12 años de prisión. Un ejemplo, presentar un título profesional falso que no hizo para obtener empleo. Por más que no hayas hecho el documento falso o con el simple hecho de que tengas sospecha de que es falso, ya incurrirías en este delito. Veamos el artículo 292. Destrucción, supresión o ocultamiento de documentos públicos. El artículo 292 del Código Penal sanciona la destrucción, supresión o ocultamiento de documentos públicos con capacidad probatoria, agravando la pena cuando el autor es servidor público o cuando el documento forma parte de un proceso judicial, por el grave impacto en la fe pública y la administración de justicia. El bien jurídico es la fe pública, el sujeto activo en este caso es cualquier persona. Él también puede haber servidor público y esto tiene modalidad agravatoria. Y la conducta típica consiste en destruir, suprimir, ocultar, impedir que sea conocida o usada como prueba. Tiene pena de 32 a 144 meses de prisión. Y agravación por calidad de autor, si la conducta es realizada por servidor público en ejercicio de sus funciones, tiene prisión de 48 a 180 meses de prisión. Vamos a dar un ejemplo claro. Un funcionario judicial oculta una prueba documental dentro de un expediente penal para favorecer a una de las partes. En este caso no lo destruyó, pero con el simple hecho de ocultarlo momentánea o parcialmente, ya está incurriendo en este delito, porque eso puede favorecer mucho a la otra parte o a la parte que está defendiendo. Artículo 293. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado. El bien jurídico protegido es la fe pública, la seguridad jurídica, básicamente especialmente la confianza en los documentos que sirven como prueba entre particulares. El sujeto activo es cualquier persona y la conducta típica es destruir, suprimir, ocultar. El objeto material debe ser un documento privado que pueda servir como prueba total o parcial o parcialmente afectado. Básicamente, si no es un documento privado, este artículo no aplicaría. Y también tiene elementos subjetivos, que es el dolo, el conocimiento de que el documento puede servir como prueba y voluntad de destruirlo, suprimirlo u ocultarlo. Tiene pena de 16 a 108 meses de prisión. Y vamos a dar un ejemplo de este artículo. Una persona rompe un contrato, que obviamente es privado, para evitar que sea presentado como prueba en un proceso civil. El ejemplo se explica por sí solo. Al destruir el contrato, está privando a la otra parte de utilizarlo como prueba. Vayamos al artículo 294. Este se clasifica como documento. Bueno, este artículo no crea un delito. La función del artículo es definir qué se entiende por documento y para efectos penales. Gracias a este artículo
lo que es un correo electrónico, un mensaje de texto, un archivo digital, puede ser considerado documento penalmente relevante. Ejemplo, yo tengo un chat con un amigo donde pactamos un contrato, pero más adelante él lo intenta como cambiar. Básicamente, básicamente eso ya incurriría en otro delito, pero el simplemente hecho de que nosotros pactemos un contrato por chat ya también tendría capacidad probatoria ese chat de que es un documento legal. Demos otro ejemplo. Un chat impreso que demuestra una obligación económica puede ser considerado documento. Claro, también aplicaría. Ahora vayamos al artículo 295. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. El bien jurídico protegido es la fe pública y la correcta administración de la justicia. El sujeto activo es cualquier persona y la conducta típica la conducta típica consiste en realizar una conducta falsa con el fin de obtener un medio de prueba para demostrar un hecho verdadero. Aunque el hecho sea verdadero, el medio utilizado es ilícito. Un ejemplo de este artículo sería: una persona falsifica un documento para probar que sí pagó una deuda, aunque efectivamente la haya pagado. Por más que el simple hecho de falsificar un documento ya incurriría en una pena. Por más que sea una deuda que ya hayas pagado, la falsificación de ese documento incurriría en delito. Vayámonos al artículo 296, falsedad personal. Este artículo habla sobre la suplantación de identidad, todos aquellos que intenten utilizar la cédula por ti, pero vayámonos al artículo. La falsedad personal. Este artículo protege, o el bien jurídico protegido, es la fe pública y la confianza en la identidad de las personas. El sujeto activo es cualquier persona y la conducta típica obtener es la suplantación de identidad. Veamos con qué fin se suplanta la identidad. Se suplanta con el fin de obtener provecho para sí o para otros, causar daño. La persona sustituye o suplanta a otra o se atribuye nombre, edad, estado civil, calidad jurídica, capacidad o capaz de producir efectos jurídicos, agravaciones especiales. Básicamente la suplantación de identidad recae sobre todo esto. Si la falsedad personal se realizara usando inteligencia artificial, la multa aumentará hasta una tercera parte, siempre que no configure otro delito. Un ejemplo claro aplicando este artículo es crear un perfil falso utilizando la IA, que hoy en día está muy utilizada, para hacer pensar a otra persona y firmar un contrato digital. Ahí estaría incurriendo en el artículo 296 de la falsedad personal. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesoras, y que tengan un buen día.